1274 años antes de Cristo. El sol aún no había salido del todo cuando el ejército más grande que Egipto había reunido comenzó a moverse. 20.000 hombres, caballos, carros de guerra, lanzas, escudos y flechas suficientes para oscurecer el cielo. Al frente de todo, en un carro dorado tirado por 2 caballos blancos, avanzaba un hombre que se creía hijo de los dioses, Ramsés II, 30 años de edad, hambriento de gloria, convencido de que el destino le había reservado una victoria que su propio padre no había podido alcanzar. No sabía que marchaba directo hacia una trampa. Para entender lo que estaba a punto de ocurrir en aquellas llanuras al norte de Siria, hay que entender el mundo en que transcurre esta historia. El Oriente Medio del siglo XIII a.C. no era un lugar de paz. Era un tablero de ajedrez gigante, donde 2 imperios movían sus piezas con precisión calculada, esperando el momento exacto para asestar el golpe final. Por un lado, Egipto, una civilización de 5.000 años, un pueblo que construía montañas de piedra y creía que su faraón era literalmente un dios que caminaba entre los hombres. Ramsés II no era simplemente un rey, era la encarnación de Horus, era el hijo de Ra. Cuando hablaba, los dioses escuchaban. Cuando guerreaba, el universo estaba de su lado. Al menos eso era lo que su pueblo creía, y lo que él mismo creía con toda la convicción de un hombre joven y poderoso. Por el otro lado, los hititas, un imperio que mucha gente desconoce pero que fue, durante siglos, una de las fuerzas militares más sofisticadas del mundo antiguo. Dominaban la metalurgia del hierro antes que cualquier otro pueblo de la región. Sus carros de guerra eran distintos a los egipcios, más pesados, más robustos, diseñados no solo para la velocidad, sino para el impacto. 3 guerreros por carro, frente a 2 en los modelos egipcios. Una diferencia pequeña sobre el papel, una diferencia devastadora en el campo de batalla. Y en el centro de ese duelo entre 2 mundos había una ciudad, Kadesh, hoy en territorio sirio, a orillas del río Orontes. Una ciudad que parecía demasiado pequeña para justificar tanta sangre, pero que representaba algo mucho mayor que sus murallas. Quien controlara Kadesh controlaba las rutas comerciales entre el Mediterráneo y la Mesopotamia. Controlaba el flujo de riqueza que alimentaba reinos enteros. Era el corazón estratégico del mundo conocido. El padre de Ramsés, el faraón Seti I, había intentado tomar Kadesh. Estuvo cerca, pero no lo consiguió. Y esa derrota incompleta era una herida abierta en el honor de la familia real egipcia. Una herida que el joven Ramsés estaba decidido a sanar, de una vez por todas. Muwatalli II, rey de los hititas, sabía exactamente lo que se aproximaba. Tenía espías. Tenía informantes distribuidos a lo largo de toda la ruta que seguirían los egipcios. Conocía el tamaño del ejército de Ramsés. Conocía su arrogancia. Conocía su prisa. Y fue precisamente por eso que decidió no defender Kadesh con una batalla directa. Decidió crear una ilusión. Mientras Ramsés marchaba por el Sinaí, ascendía por la costa cananea y cruzaba las montañas del Líbano, Muwatalli preparaba en silencio la trampa más grande de la historia militar del mundo antiguo. Reunió un ejército colosal. Se estima que los hititas concentraron en esa campaña entre 35.000 y 40.000 guerreros y más de 2.500 carros de guerra, un número que superaba con creces la fuerza egipcia. Y luego lo escondió todo. Al otro lado del río Orontes, en una zona de bosque cerrado, fuera de cualquier línea de visión de los exploradores egipcios, ese inmenso ejército esperó en silencio absoluto. El plan era simple y devastador. Dejar que los egipcios se acercaran confiados, dejar que acamparan, dejar que se relajaran, y entonces, en el momento exacto, golpear con toda la fuerza. Solo faltaba un ingrediente, alguien que convenciera a Ramsés de que no había peligro. Cuando el ejército egipcio se aproximaba a la región de Kadesh, 2 hombres salieron de entre los arbustos y se entregaron a los soldados de la vanguardia. Beduinos, dijeron, nómadas sin lealtades, ofreciendo información a cambio de protección. Y la información era exactamente la que Ramsés quería escuchar. Los hititas tenían miedo. Muwatalli había retrocedido hacia el norte, lejos de Kadesh, asustado por el tamaño y la reputación del ejército egipcio. La ciudad estaba prácticamente indefensa. Solo había que llegar y tomarla. Ramsés creyó. Y aquí está el primero y más fatal error de un hombre que se creía infalible. Creyó porque quería creer, porque el mensaje confirmaba todo lo que ya pensaba sobre sí mismo y sobre sus enemigos. Los dioses estaban de su lado. Su gloria era inevitable. ¿Por qué habría de cuestionar una noticia tan conveniente?
Sin esperar a que sus 4 divisiones se reagruparan, sin esperar a los batallones que aún estaban horas atrás en la marcha, Ramsés ordenó el avance. Cruzó el río Orontes con solo la primera división, la de Amón, y estableció su campamento personal al norte de Kadesh. Las divisiones de Ra, Tah y Sutech aún estaban dispersas a lo largo de la ruta de marcha, separadas por kilómetros de terreno abierto. En ese momento, sin darse cuenta, el faraón se había aislado. Lo que ocurrió a continuación duró apenas minutos, pero fueron minutos que cambiaron el curso de la historia. Los 2.500 carros de guerra hititas cruzaron el río Orontes en un movimiento coordinado y preciso como un mecanismo de relojería. No atacaron directamente el campamento de Ramsés. Atacaron la división de Ra, que marchaba por la llanura abierta completamente desprotegida, sin ninguna formación de combate, sin ninguna preparación para lo que se avecinaba. Imagina eso por un momento. Estás caminando en fila, bajo el sol del mediodía, pensando que la batalla aún está a días de distancia. Y de repente, el suelo comienza a temblar. Un sonido que empieza bajo y crece rápido, como una tormenta que se acerca. Y entonces lo ves. Cientos, luego miles de carros de guerra, en línea, a toda velocidad, viniendo directo hacia ti. La división de Ra no tuvo ninguna oportunidad. Fue arrasada en cuestión de minutos. Los supervivientes, en pánico total, huyeron en todas las direcciones, y muchos de ellos corrieron instintivamente hacia el único lugar que parecía seguro, el campamento del faraón. Y fue así como el caos llegó hasta Ramsés. Los soldados en fuga invadieron el campamento, derribando tiendas, sembrando el pánico, arrollando todo a su paso. Detrás de ellos, los carros hititas se aproximaban. Los oficiales egipcios, dominados por el terror, hicieron lo impensable. Abandonaron al faraón, huyeron. Los registros egipcios, escritos después por el propio Ramsés, describen con una franqueza sorprendente el abandono total. Ningún general, ningún oficial, ningún guardia. Solo Ramsés, sus pocos escuderos personales y una horda de enemigos cerrando el cerco. El hijo de los dioses estaba solo, en medio de una batalla que había perdido antes incluso de comenzar. Y es aquí donde la historia se divide en 2 caminos. Lo que los egipcios dijeron que ocurrió, y lo que probablemente ocurrió de verdad. En las paredes de Abu Simbel, de Luxor, de Karnak, de Abidos y del Rameseum, 5 de los mayores templos del antiguo Egipto, Ramsés mandó grabar la misma historia. Invocó a su padre, el dios Amón. Sintió la fuerza divina entrar en su cuerpo. Y entonces él solo, en un único carro de guerra, se lanzó contra el ejército hitita entero. Avanzó, retrocedió, avanzó de nuevo. 6 cargas consecutivas contra miles de enemigos. Mató a cientos con sus propias manos. Y los hititas, aterrorizados por la ferocidad sobrenatural del faraón, retrocedieron y se arrojaron al río Orontes para escapar. Es una historia magnífica. Es también en gran parte una obra de ficción cuidadosamente construida. Lo que los historiadores modernos han podido reconstruir, cruzando los registros egipcios con los archivos hititas descubiertos en el siglo XX, cuenta una historia diferente. Ramsés fue valiente, sin duda. En medio del caos total, no huyó, reaccionó. Reorganizó a los pocos soldados que aún estaban a su alrededor e intentó crear una línea de resistencia. Eso por sí solo ya es notable, pero no estaba solo. En el momento más crítico de la batalla, una unidad de élite egipcia llamada Na'arn, que había seguido una ruta alternativa y llegado al campo de batalla por un flanco inesperado, apareció. Ese refuerzo inesperado, llegando desde una dirección que los hititas no habían previsto, sembró confusión en las líneas enemigas. Al mismo tiempo, la división de Ptah, que estaba horas atrás en la marcha, comenzó a llegar por la retaguardia hitita. De repente, eran los hititas quienes estaban rodeados, no el faraón. Muwatalli, al darse cuenta de que el momento de victoria había escapado, ordenó la retirada. Los carros de guerra hititas retrocedieron a través del río. El campamento egipcio fue recuperado. La batalla, que había comenzado como una catástrofe anunciada, terminó en algo que parecía, al menos desde la perspectiva egipcia, una salvación milagrosa. Al día siguiente las 2 fuerzas volvieron a enfrentarse, pero el impulso había cambiado. Los refuerzos egipcios llegaban. Los hititas habían perdido el elemento sorpresa. La batalla del segundo día fue sangrienta, inconclusa y agotadora para ambos lados. Cuando el sol se puso, ninguno de los 2 ejércitos había vencido. Y aquí está el corazón de esta historia. La verdad que Ramsés pasó décadas intentando borrar de los registros. Kadesh siguió siendo hitita. Ramsés regresó a Egipto sin conquistar lo que había salido a conquistar.
Militarmente, la batalla fue un empate. Estratégicamente, fue una derrota egipcia, porque el objetivo de la campaña era tomar Kadesh, y Kadesh no fue tomada. Pero Ramsés tenía un problema. Un faraón dios no puede volver a casa y decir que perdió. Un hijo de Ra no puede admitir que fue engañado por espías beduinos, que abandonó su propia división al ser engañado, que sus generales huyeron, que casi murió rodeado. Eso no es solo políticamente inconveniente, es teológicamente imposible. Si el faraón es un dios, los dioses no pierden batallas. Y entonces Ramsés hizo lo que todo gobernante poderoso hace cuando la realidad no coopera con la narrativa que necesita contar. Reescribió la realidad. Durante las décadas siguientes, Ramsés II convirtió la batalla de Kadesh en la mayor campaña de propaganda de la antigüedad. Mandó esculpir su versión de la historia en las paredes de los templos más sagrados de Egipto. Encargó el poema de Pentaur, el texto literario más largo que ha sobrevivido del antiguo Egipto, una obra épica que narra su supuesta victoria en solitario. Mandó a los artistas inmortalizar su imagen a escala monumental, gigantesco, invencible, divino, mientras los enemigos se encogían a sus pies. Durante siglos funcionó. Los historiadores que dependían únicamente de los registros egipcios creyeron en la victoria de Ramsés en Kadesh. Era una de las batallas más famosas del mundo antiguo, y Egipto la había ganado gloriosamente. Entonces, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los arqueólogos comenzaron a excavar Hattusa, la capital hitita, en las tierras que hoy son Turquía. Y allí, conservadas en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, estaban las versiones hititas de los mismos acontecimientos, sin propaganda, sin dioses, con los números, las tácticas y los resultados registrados con la frialdad de quien no necesitaba justificarse ante nadie. Y los registros hititas eran claros. Kadesh había permanecido hitita. Muwatalli había retrocedido de forma ordenada, con su ejército intacto. La batalla había sido un empate. Y Ramsés había regresado a Egipto sin la victoria que buscaba. La mayor victoria del mayor faraón de todos los tiempos había sido durante siglos una mentira de piedra. Pero la historia no termina en deshonra. Termina sorprendentemente en sabiduría. 16 años después de Kadesh, en 1259 años antes de Cristo, ocurrió algo que el mundo nunca había visto. Ramsés II, faraón de Egipto, y Atusili III, rey de los hititas, firmaron un tratado de paz. No un armisticio temporal, no una tregua conveniente. Un tratado completo, detallado, jurídicamente elaborado, con cláusulas de no agresión, de extradición de refugiados, de asistencia militar mutua en caso de invasión de terceros. Un documento que reconocía la soberanía de los dos imperios como legítima y permanente. Era el primer tratado de paz de la historia humana del que tenemos registro. Una copia de ese tratado, conservada en escritura cuneiforme en una tablilla de bronce, está expuesta hoy en el vestíbulo principal de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Allí, entre las delegaciones de todos los países del mundo moderno, está el recordatorio más antiguo de que la humanidad ya fue capaz de elegir la paz en lugar de la guerra. No porque fuera fácil, no porque fuera conveniente, sino porque era necesario. ¿Y qué nos dice la batalla de Kadesh, más de 3000 años después? Nos dice que los imperios cometen los mismos errores que los hombres comunes, que la arrogancia puede destruir incluso a los más poderosos, que la inteligencia estratégica puede vencer a la fuerza bruta, que la versión oficial de la historia raramente es la historia completa. Pero sobre todo nos dice algo sobre los límites de la guerra. Dos imperios se lanzaron el uno contra el otro con todo lo que tenían. Decenas de miles de hombres murieron en campos lejanos, lejos de sus hogares y de sus hijos. Y al final, después de toda la sangre y toda la propaganda y todos los monumentos esculpidos en piedra para glorificar victorias que nunca existieron, los dos lados se sentaron a una mesa y firmaron la paz. No porque uno hubiera derrotado al otro, sino porque ambos entendieron finalmente que no había victoria posible, solo destrucción mutua continuada. Ramsés II mandó esculpir su nombre en más monumentos que cualquier otro faraón de la historia. Vivió más de 90 años. Gobernó durante casi 70. Es probablemente el egipcio más famoso que haya existido jamás. Pero quizás el mayor legado que dejó no está en las paredes de Abu Simbel, donde un dios de piedra aplasta a enemigos imaginarios. Quizás está en una tablilla de bronce en Nueva York, donde un hombre que aprendió de sus errores eligió finalmente la paz. Si este episodio te hizo ver de otra manera lo que llamamos victoria, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Ramsés fue un genio de la comunicación o el mayor mentiroso que la piedra haya inmortalizado jamás?
Nos vemos en el próximo episodio.